Gracia y paz sean dadas, mis hermanos. Qué hermoso, qué maravilloso poder compartir de nuevo con cada uno de ustedes. A través de estos medios, para mí es un honor, para mí es de sumo gozo poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Después de haber pasado un pequeño proceso, pues aquí estamos de nuevo para darle gloria y honra a nuestro Dios. Así que yo quiero que te pongas de acuerdo conmigo, que estemos de acuerdo, para que en este momento que vamos a estar juntos, podamos sacarle un beneficio, un provecho a la palabra que vamos a estar exponiendo, para que seamos edificados. Sabemos que la palabra sanan, la palabra liberan, la palabra dan sabiduría, la palabra nos fortalecen, la palabra nos guían, la palabra nos dirigen. Las palabras son las que verdaderamente nos dan a nosotros el sentir de la vida. Y por eso es importante que estudiemos la palabra, es importante que abracemos la palabra para nosotros poder tener una vida de paz, de quietud, una vida realmente donde podamos gozarnos de lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Así que este es un momento de mucho interés para nuestra vida, de manera que quiero que presten mucha atención para que seamos edificados en esta hora. Así que voy a estar usando una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2 y en su verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es importante nosotros entender que esta carta a los filipenses, Pablo la escribe en su segundo viaje y la escribe desde Roma. La primera intención de esta carta para los filipenses es que Pablo, agradecido por lo que los filipenses habían hecho con él, donde dice que colaboraron, fueron personas que supieron tener la responsabilidad de cuidar a su apóstol, de cuidar a su líder, cuidar a su ministro. Y dice que no solamente le mandaron ofrendas, sino que le mandaban una y otra vez, le mandaban ofrenda para que Pablo pudiera seguir el ministerio y también Pablo fuera sustentado. Y esta es la razón principal por la cual Pablo escribe esta carta, una carta de agradecimiento. Y por eso ustedes ven que en los capítulos 1, por ahí anda, Pablo está diciendo que él ora para que en realidad el que comenzó las buenas obras en ellos la terminaría hasta el fin. Y daba gracias a Dios por su actitud, daba gracias a Dios por la responsabilidad con que ellos habían abrazado la palabra de gracia, habían abrazado la unción del Espíritu a través de la palabra que Pablo le había impartido a cada uno de ellos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en el capítulo 3 y en su verso 20, nos damos cuenta que Pablo le está hablando de que nosotros hemos recibido una nueva ciudadanía que no venía de la tierra, sino del cielo, de donde también esperábamos al Mesías y al Salvador Jesucristo. ¿Por qué razón Pablo usa esta declaración a los filipenses? Ustedes saben que la ciudad de Filipo estaba a unos 18 kilómetros cerca del mar Egeo, donde había un puerto romano y había una carretera muy importante donde los filipenses habían adoptado la costumbre romana. Incluso se cree que la ciudad de Filipo era como una réplica pequeña de Roma.
Y allí posiblemente los hermanos que habían creído en la palabra, que habían recibido la palabra, posiblemente trabajaban ahí en el puerto y muchos posiblemente estaban envueltos en lo que hoy nosotros nos envolvemos sin darnos cuenta. Posiblemente muchos están envueltos en afán, en ansiedad por prosperar, por tener cosas, por saber cosas. Y posiblemente muchos estuvieran perdiendo el propósito por la cual entonces Pablo le exhorta en el capítulo 3 y le dice: nosotros hemos recibido una ciudadanía que no es de la tierra, sino del cielo. En otras palabras, cuando Pablo hace esta declaración, lo que le está diciendo: nosotros hemos recibido una nueva naturaleza. Nosotros hemos recibido una nueva visión, nosotros tenemos una nueva meta, nosotros tenemos una nueva palabra, nosotros hemos recibido la naturaleza del Hijo de Dios, no la naturaleza adámica, no la naturaleza caída, no la naturaleza que se afana por tener cosas, por apilar cosas, por saber cosas. Y Pablo entonces, para despertarle y hacerles mirar verdaderamente a dónde ellos tenían que mirar, por eso Pablo usa esta palabra y le dice: nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino es del cielo. En otras palabras, nosotros hemos recibido un nuevo vocabulario, hemos recibido una nueva ciudad, hemos recibido un nuevo rey, hemos recibido un nuevo propósito, nosotros hemos recibido una nueva palabra. Por lo tanto, nosotros no nos afanamos por las cosas terrenales, no nos afanamos por tener cosas, por saber cosas, y no es porque sea malo. Lo malo es que cuando nosotros perdemos el enfoque, que nos enredamos en todas estas cosas y nos dejamos llevar por las cosas que se ven, por las cosas terrenales, por el ambiente que muchas veces nos envuelve en situaciones, y es donde perdemos el enfoque. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de que los filipenses no se desenfocaran de lo que ya Dios había comenzado a hacer. Y cuando veo el capítulo 2, verso 5, como Pablo declara aquí en la palabra, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó. Y esa palabra despojarse significa vaciarse. Significa que Cristo, siendo Dios del universo, el creador de toda la cosa, el dueño de toda la cosa, y que sustenta toda la cosa con la palabra de poder, este Cristo, cuando dice la palabra que tenía una forma, que como Dios tenía una forma, pero que cuando quiso venir a la tierra tomó otra forma. ¿Cuál forma fue la que tomó? La forma de hombre. Y dice que no escatimó que Él era Dios, y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Esta palabra despojarse significa que se vació. Cristo se vació en el suche, en la capacidad de un hombre. Cristo se encapsuló en la capacidad de un hombre, siendo el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Cristo entonces se limita a la capacidad de un hombre, se limita a lo que puede hacer un hombre, y no tuvo en cuenta esa realidad, sino que se despojó, se vació. Y dice que teniendo esa forma de hombre, asimismo se humilló. Dice que se humilló hasta lo sumo. Se humilló y obedeció. Dice que obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual dice la palabra que Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos un poquito, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que Pablo nos está expresando aquí, porque se lo expresó a los filipenses, pero hoy nos lo está expresando a nosotros, los hombres y mujeres que Dios ha preparado para este tiempo, que Dios preparó, apartó y envió para este tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Analicemos bien la humillación de Cristo. Cristo no solamente fue humillado en la cruz,
Cristo fue perseguido desde antes de que naciera. Esto es importante, quiero que esté bien importante, quiero que preste mucha atención. Porque muchas veces nosotros habíamos predicado de un evangelio que no había quien hablara de que un hijo de Dios, de que un predicador, de que un pastor no podía estar enfermo, no podía pasar alguna vicisitud, no podía pasar por algunos procesos, y era como si era el diablo que tuviera en la vida de un pastor, porque en la iglesia no recibe que un hijo de Dios, un ministro de Dios, pueda estar pasando procesos. Y déjeme decirle que el llamado de Dios no nos hace a nosotros excepto de pasar por ciertos momentos, porque en esos momentos de sufrimiento, de persecución y de dolor, es donde Dios es formado en nosotros, es donde Dios saca de nosotros lo mejor, es donde se forma la verdadera fe, es donde aprendemos a depender de Dios, es verdaderamente donde la gracia y el favor de Dios nos damos cuenta que no depende de nuestra situación, no depende ni siquiera de nuestra propia oración, no depende de la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. Ahí aprendemos que si Dios es el que hace en nosotros, Él lo hará y lo está haciendo y lo va a hacer, porque Dios se ha trazado un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Es decir, que entonces vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo: haya pues en vosotros este sentir, le está diciendo a los filipenses, que tengamos el sentir de Cristo. Es decir, que Cristo no escatimó de ser igual a Dios, sino que se vació, que se despojó, que se humilló. Entonces vemos cómo Cristo es perseguido desde antes de que naciera. El enemigo se olió por ahí que Dios había declarado que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Y desde ahí comienza la persecución del Hijo de Dios. Luego que nace el Cristo, entonces ustedes saben lo que sucedió. Vinieron la persecución con los niños que habían nacido en esa edad. Vinieron la persecución, la muerte. Y vemos cómo Cristo es perseguido desde que nace. Se levantaron los religiosos, se levantaron los reyes, se levantaron los ejércitos, se levantaron las naciones, se levantó todos aquellos en contra del Hijo de Dios. Y sin embargo, nada de aquello pudo detener ni pudo hacer menguar lo que Cristo portaba. Y en mi entendimiento, conforme a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu, yo creo que por la razón por la cual Cristo se mantuvo firme, la razón por la cual Cristo nunca dudó, la razón por la cual Cristo sentía que estaba encapsulado en Dios y que le portaba la vida de Dios y que tenía un propósito de Dios, y él identificó. Cuando Cristo identifica que la persecución por la cual está atravesando ni siquiera es por su propia vida, es por el propósito que había declarado, era por lo que él portaba, igualito que hoy en día. La persecución que podemos pasar, los sufrimientos que podemos atravesar, no es ni siquiera por nuestra propia vida, es por lo que portamos, es por lo que el Padre ha declarado en nosotros, es por el depósito que hay en nuestra vida, que el enemigo se levanta, que se levantan los ejércitos, que se levantan aquellos religiosos, que se levantan aquellos enemigos de Dios para hacernos menguar. Pero de verdad que cuando tenemos la gracia y el favor de Cristo y hemos entendido, no nos van a hacer menguar. Entonces vemos cómo Cristo pudo mantener la postura. Lo primero que identifica, que Él tenía un propósito, que el propósito del Padre era que Él fuera a la cruz. El propósito del Padre era que Él padeciera. El propósito del Padre era que se presentara allí en la cruz y que pasara por el proceso de muerte, porque de la única manera que Él redimía al hombre, de la única manera que Él rompía con la maldición del hombre, Él le devolvía la vida al hombre, Él le devolvía la verdadera vida, la felicidad, el gozo y la quietud al hombre, era cuando Él pagara ese precio allí en la cruz. Cristo entendía, Cristo lo entendió y Cristo abrazó el propósito, de tal manera que Él no solamente
nos redimió, sino que también nos dio la vida de Dios Padre, para que también nosotros manifestemos esa vida, nos glorifiquemos en esa vida y nos sumerjamos en esa vida y que nos encapsulemos en la vida de Cristo y en la vida de Dios Padre. Entonces vemos cómo Cristo pudo mantener siempre la actitud y pudo mantener siempre la postura, era porque él sabía que el propósito de Dios era de que él fuera a la cruz para redimir a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, aquellos que vivíamos sin esperanza, aquellos que vivíamos huérfanos, aquellos que vivíamos en un espíritu de orfandad, aquellos que vivíamos tocando puertas equivocadas, aquellos que no teníamos esperanza, aquellos que no teníamos vida, aleluya. Pero vemos como Cristo entonces ahí en la cruz del Calvario nos devuelve a nosotros la vida, la verdadera vida, y ahí es donde nosotros entonces tenemos que entender. Lo primero que tenemos que entender es que lo que pase con nuestra vida, hay un propósito. Y el propósito de Dios con nuestra vida es que nosotros demos a conocer la gracia y el favor de Dios, la gracia y el favor de Cristo, la misericordia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios. Y para eso nosotros fuimos constituidos, para eso nosotros fuimos comprados a precio de sangre, para nosotros darle a conocer a aquellos que viven sin esperanza, que viven sin consuelo, que viven sin amor, entonces puedan tener una esperanza viva. Por eso es que el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es dar buena noticia. ¿Y cómo así buena noticia? Bueno, es una buena noticia. Cuando yo recibí a Cristo, a mí me dieron buena noticia y me dijeron: si tú, no importa lo que hayas hecho, si tus pecados son rojos como el carmesí, Cristo lo hace blanco como la blanca lana. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grande sea lo que haya pasado con tu vida, Cristo pagó un precio por ti. Cristo pagó un precio para que tú fueras perdonado, para que tú fueras, bendito y alabado sea el nombre del Señor, fuera establecido en el reino, fuera un instrumento de justicia, un instrumento de paz, y tú puedas gozarte cualquier situación que sea. Entonces vemos cómo Pablo nos está diciendo que haya en nosotros ese sentir, que no importa la situación en que estamos, que no valoremos la posición económica que podamos tener, la posición académica que podamos tener, qué grandes somos, qué tantos títulos tenemos, qué tan grandiosos somos, qué tan renombre tenemos. No importa lo que tú entiendas, lo que importa es que si tú entiendes que el plan y el propósito de Dios es establecerte como un hijo de Dios aquí en la tierra, para que lleve buena noticia a aquellos que están esperando una palabra de fe, una palabra de cambio, una palabra diferente, entonces tú te conviertas en ese canal de bendición para tu familia, para tus hijos, para tu nación y para todo aquello que te rodea. Y entonces vemos cómo nosotros podemos ver cómo Cristo puede mantener esa gracia y ese favor. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es, si Dios nos está diciendo que debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló, que no valoró, que no escatimó, que Él era Dios, sino que Él entendió el plan y el propósito, que ese sufrimiento Dios lo iba a convertir. Escuche esto es muy importante, que ese sufrimiento del Hijo de Dios, Dios lo iba a convertir en vida. Que la muerte del Hijo de Dios, Dios lo iba a convertir en vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no sabemos, no entendemos que el sufrimiento nuestro, que el dolor nuestro, Dios lo convierte en vida para otros. Dios lo convierte en poder para otros. Cuando nosotros sufrimos, no sufrimos por sufrir. El cristiano no llora por llorar. El cristiano no es perseguido por ser perseguido. El cristiano llora, pero llora con una esperanza. El cristiano llora, pero no llora por llorar, sino que sabe que el lloro y el sufrimiento y el dolor, Cristo lo va a convertir en vida, y en vida en abundante.
Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos porque muchas veces nosotros cuando estamos bien, cuando estamos prosperados, cuando estamos bendecidos, cuando estamos sanos, cuando tenemos salud, cuando las cosas nos están yendo bien, entonces nosotros estamos alabando a Dios, glorificando a Dios, pero cuando viene el momento del dolor, cuando viene el momento de la escasez, viene el momento del sufrimiento, ahí entonces como que no hay coherencia entre lo que hemos predicado, entre lo que hemos anunciado, entre lo que hemos creído y lo que entonces ahora manifestamos. Es decir, que lo que yo manifiesto ahora, que estoy prosperado, que estoy bendecido, también debe de manifestarlo en el día de la adversidad. Si yo he entendido, porque el evangelio se trata de entender y obedecer. Si usted no entiende qué es lo que Dios está haciendo con tu vida, si tú no entiendes qué es lo que Dios está haciendo con esa situación, muchas personas me dicen, es que yo no aguanto, yo no soporto, pastor, es que esto es muy duro. Sí, es duro, yo lo sé, es duro, es fuerte, pero es ahí donde Cristo tiene que ser glorificado. Es ahí donde Cristo está diciendo, para que el que te vea hoy y te vea la condición en la que tú estás, mañana cuando te vean, cuando yo te levante, cuando yo te dé de mi gloria, entonces van a tener que entender y conocer que verdaderamente el Dios a quien tú le sirves es grande. ¿Qué pasó con el faraón? Si Dios no permite que el faraón pasara por todas las situaciones, Dios mandaba el mensaje con Moisés, el faraón endurecía más el corazón. Y vinieron milagros, vinieron prodigios, vinieron cosas terribles al faraón. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Incluso el mismo pueblo ya de Israel estaba diciendo que Moisés no lo iba a sacar, que Moisés no tenía poder, que Moisés no había hecho las cosas bien. Sin embargo, Dios estaba haciendo su obra. Y por eso ustedes ven que hoy en día la persona todavía dice, el Dios de Israel, el que hizo los milagros en Egipto, es un Dios que es poderoso y es un Dios que hay que tenerle miedo. Y por eso ustedes ven que cuando el pueblo de Israel cruzaba por el frente de un pueblo, ese pueblo temblaba, ese rey temblaba, porque decía, el Dios de Israel es un Dios de poder y que ha vencido todos los dioses que se han levantado contra él. Es decir, que entonces vemos que toda esa adversidad, que todo ese dolor, que todo ese sufrimiento era para Dios ser glorificado, para Dios ser bendito, para que las naciones entiendan y den a conocer que verdaderamente tenemos a un Dios grande. ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios grande? Si todo no va bien, si lo tengo todo, si no me falta nada. ¿Cómo yo sé la bondad de Dios? ¿Cómo yo sé el amor de Dios? Lo sé cuando tengo un problema. Lo sé cuando tengo una adversidad. Lo sé cuando tengo un momento incómodo. Lo sé en el momento de la enfermedad. Lo sé porque lo he visto y no me ha dejado solo. Nunca me ha dejado solo. Siempre ha estado conmigo. Siempre me ha guiado. Siempre me ha dirigido. Entonces puedo decir que verdaderamente al Dios a quien yo le sirvo es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Entonces tenemos que tener el sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir que tuvo Cristo? Que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Si tenemos que entregar nuestros títulos, si tenemos que entregar nuestra fama, si tenemos que entregar nuestras posiciones, que las entreguemos reconociendo que Dios está siendo glorificado. Yo no estoy diciendo que no seamos profesionales, yo no estoy diciendo que no seamos prósperos, eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que no debemos de poner la confianza en las cosas de la tierra, que no debemos de poner la confianza en lo que nos rodea, que no debemos de poner la confianza en lo que tenemos ni en lo que poseemos, porque son cosas temporales, son cosas pasajeras que en cualquier momento
momento se van, que en cualquier momento se terminan, pero el Cristo de la gloria tiene vida y tiene vida en abundancia. Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige, Él es quien nos enseña, Él es quien nos da el favor, Él es quien nos da la fortaleza, Él es quien nos da la sabiduría para nosotros poder decirle a las cosas que no son como si fueran y poder nosotros gozarnos cualquier situación que sea. Escuchen esto, la vida de la iglesia está realizada. Yo no estoy de acuerdo, como he escuchado muchas conversaciones de muchos creyentes que dicen que la iglesia está muerta, que a dónde está la iglesia, porque solamente dependen de una reunión en un edificio, pero no dependen de una relación con Dios. A donde quiera que estamos, Cristo le dijo a la samaritana, ahí viene la hora, y la hora es cuando ya no tenemos que adorar, ni allá en el monte, ni allá en la ciudad, sino que a donde quiera que estemos, vamos a adorar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces la iglesia está realizada. La iglesia, aunque se voltee la tierra con lo de arriba para abajo, la iglesia está realizada porque ya Cristo habló, ya Dios habló y ya Dios dijo que la iglesia está sentada con Cristo. La iglesia ya resucitó y estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, nosotros no dependemos de la situación que haya pasando el mundo ni lo que esté pasando aquí alrededor. Yo no estoy enfocado en el coronavirus, no estoy enfocado en las situaciones, no estoy enfocado ni siquiera, porque el problema no es lo que oigo por ahí, que cuándo es que vamos a abrir, que cuándo es que vamos a comenzar. El problema no es abrir, el problema no es comenzar, el problema es que si nosotros estamos, esta es la pregunta que debemos de hacernos nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es la postura que ahora nosotros tenemos? ¿Cuál es la postura que tenemos? Porque el coronavirus no se va a ir con silicio, no se va a ir con oración. Yo no estoy diciendo que no se ore. El coronavirus no se va a ir con oración, no se va a ir con silicio. El coronavirus se va a ir cuando la iglesia comience a traer los propósitos de Dios a la tierra. Cuando la iglesia se posicione, cuando la iglesia entienda para quién vive. El trato es con la iglesia, para que ya nosotros desmontemos a ese viejo monstruo que por muchos años nosotros alimentamos dentro de la misma iglesia. Y por esa razón es que hay personas que prefieren seguir caminando, tropezando, cayendo y levantándose, porque no tienen la capacidad para matar a ese monstruo que por muchos años le dimos cabida dentro de la misma iglesia, dándonos a entender que los superpastores, que éramos intocables, que éramos infermables, que éramos, no podíamos enfermarnos, no podíamos tocar, que las plagas, que la miseria, que nada de eso. No, hermano. Una cosa es vivir una vida de mendigo y otra cosa es cuando nosotros entendemos que el plan y el propósito por el cual Dios nos está pasando es para que nosotros posicionemos y abracemos la verdad de manera que nosotros podamos marcar la diferencia. Que la iglesia vuelva a la originalidad, que la iglesia vuelva a la predicación sana, a la predicación donde Cristo sea exaltado, a la predicación donde Cristo sea glorificado, a la iglesia donde Cristo sea el Rey, la iglesia donde Cristo se le dé gloria y no a los hombres, no al yo, no al ego. Que hay muchos ministros que hasta vestimos como si fuéramos artistas, como si fuéramos actores de cine. Y estamos en la misma mundanalidad del mundo. Y usamos los mismos instrumentos del mundo. Incluso muchas veces hasta decoramos la iglesia como si fuera un cine, como si fuera un teatro. Entonces Dios quiere que volvamos a lo sano, a lo verdadero. Que no haya orgullo, que no haya vanidad, que seamos originales, que lo que prediquemos
eso vivimos. Que una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que se predica. Una cosa es hablar de la cruz y otra cosa es pasar por la cruz. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo nos está recomendando que tengamos ese sentir que tuvo también Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses en su capítulo 3, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos se sienten resucitados? La palabra dice aquí que ya nosotros fuimos resucitados con Cristo. Por lo cual la muerte no debe ser un terror para mí. La muerte no es un terror para los que son lavados por la sangre de Cristo. La muerte no es un terror para aquellos que han entendido que somos un instrumento de justicia, que somos un instrumento de paz, que nuestra vida está encapsulada en Cristo y que de la manera que Cristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, de esa misma manera nosotros también hemos resucitado juntamente con Él y nos hemos sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que me importa, ese es mi foco, ese es mi enfoque. Mi enfoque no es nada de lo que puedo hacer y tener, y puedo disfrutar de lo que Dios me da, puedo disfrutar de lo que Dios pone en mi mano. Gloria a Dios por todo lo que Él hace, pero el foco no es si tengo o no tengo. El foco es que yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, y pase lo que pase, no me sorprenden la noticia. ¿Por qué? Porque ya yo estoy sentado, estoy seguro. Alabado Dios. Estoy seguro de que con Cristo soy uno y que resucité con Cristo y estoy sentado a la diestra del Dios Padre. Y mire cómo dice aquí el apóstol: si habéis resucitado pues con Cristo, busquen la cosa de arriba, no la de la tierra. Porque hay personas que sus predicaciones y sus motivaciones son una, pero el fondo es otra cosa. Buscan tener cosas, buscan apilar cosas, y muchas personas, bendito sea el Señor, gloria a Dios por lo que está pasando. Y yo no estoy contento porque estemos pasando el momento que está pasando, sino porque yo sé que este es un tiempo que Dios está usando para traer juicio a la tierra y para traer juicio a la iglesia. Y cuando hablo de juicio, no estoy hablando de que Dios nos va a traer un juicio para matarnos, para destruirnos, sino para enseñarnos, para discipularnos, para poder enseñarnos la verdad a nosotros, de manera que nosotros no caigamos con el mundo, no nos dañemos con el mundo, sino que seamos verdaderamente disciplinados, y que la gracia y el favor y el poder de Jesucristo entonces vuelva a ser normal, como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Entonces nosotros sabemos que si resucitamos con Cristo, entonces buscamos la cosa de arriba primero. El problema de muchos de nosotros es que andamos buscando la añadidura. El apóstol Pablo lo dijo: ustedes los gentiles están buscando la añadidura primero. Un carro, eso es una añadidura. Una casa, eso es una añadidura. La ropa, eso son añadiduras. Eso son cosas que yo no tengo que orar por eso, porque Dios sabe que mientras yo esté aquí, Él me va a vestir, Él me va a sustentar, Él me va a abrigar, Él va a darme justamente lo que yo necesito. Ese no es mi enfoque. Mi enfoque es que yo quiero cada día más estar enfocado en su palabra, en su poder, en su gloria, en su maravilla, y que yo quiero ser mejor cada día que pasa en mi vida. Entonces, miren lo que dice aquí este capítulo, me encanta. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en la cosa de arriba, no en la de la tierra.
Oiga, es increíble que nosotros para ir a la universidad nos vamos con fiebre, nos vamos y buscamos una sombrillita prestada, nos vamos por encima de quien sea. Si hay que buscar lo que haya que buscar, nos vamos. Porque es un examen que es importante, es interesante y no puede faltar ese examen. Y yo no estoy diciendo que sea malo, pero si fuéramos así, para nosotros buscar de Dios, para nosotros hacer el favor de Dios, buscar la misericordia de Dios, porque muchas veces a Dios lo tenemos ahí como una aspirina. Nos duele la cabeza, nos tomamos la aspirina, se nos quitó y se nos olvidó. Y buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Buscamos a Dios cuando hay una necesidad. No. Busquemos a Dios, amemos a Dios con toda mi mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y veremos la gloria de Dios, veremos la misericordia de Dios, veremos el amor de Dios. Y yo no te estoy diciendo un mensaje motivador para que tú te motives. Yo te estoy hablando algo que yo he vivido. Te estoy hablando de algo que ahora mismo lo estoy viviendo. Estoy hablando de alguien que se me ha revelado a través de las Escrituras y a través de su Santo Espíritu. Tenemos vida y vida en abundancia. Y tenemos que entender esto. Entonces, quiero que vaya conmigo rápidamente también a 2 de Corintios, capítulo 4. Desde el 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, por lo cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me encanta este verso. Que el mismo Dios que le dijo a la tiniebla que resplandeciese la luz, es el mismo Dios que ha resplandecido en nuestro corazón. Y nos ha dado el entendimiento. Ha traído luz a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto? ¿Qué es lo que hay en Dios? Esto es muy importante, que nosotros nos detengamos a preguntarle al Señor, a preguntarle al Espíritu Santo. Enséñame, Señor, guíame y dirígeme. Trae luz a mi entendimiento, trae luz a mi espíritu, para que tú no creas porque te predique un hombre, sino que creas por lo que Dios te ministra, por lo que Dios te enseña. Y te va a dar cuenta que verdaderamente el evangelio no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. Y es algo que Dios lo ha traído para dar buena noticia, buena noticia. Entonces Dios ha resplandecido en nuestro corazón, ha resplandecido el entendimiento y podemos entender todas estas cosas por el Espíritu. Y lo que yo te estoy hablando, no te lo estoy hablando porque me lo enseñaron en el instituto bíblico, ni en la universidad, ni en un taller de unción, no. Te estoy hablando en este caminar que he tenido con Dios, este tiempo que he tenido sirviéndole a mi Dios. Cómo Dios nos va a dar la sabiduría, cómo Dios nos va a dar el entendimiento, cómo Dios nos va a dar la sazón, cómo Dios nos va a dar el sabor, cómo Dios nos va a dar la gracia, cómo Dios nos va a dar la capacidad, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos dirige. Te va a dar cuenta que no estamos solos, que este camino estamos con el Dios de lo posible, con el Dios que hace todas las cosas. Te darás cuenta que no estás solo, pero tienes que tener una relación con Dios. Tienes que vaciarte. Tienes que matar todo ese conocimiento que me enseñó papá, que me enseñó mamá, que me enseñó la universidad, que me enseñó el sistema.
que yo creo que era así, que no, porque esto, no, porque yo creo que, no. Ríndete en la presencia de Dios y te aseguro que Dios te va a guiar y que Dios te va a dirigir. Es decir, que es importante que usted y yo tengamos ese mismo sentir que tuvo también Cristo Jesús, que se despojó, que se humilló y entendió que su sufrimiento era para vida de muchos. Si nos toca llorar, es para el gozo de muchos. Si nos toca sufrir, es para darle vida a otro. Si nos toca padecer, es porque Dios va a hacer grandes cosas con ese padecimiento. A alguien Dios está bendiciendo. A alguien Dios está impactando. A alguien Dios se está enseñando. Y por esa razón es que hay personas que no tienen mucha letra, que no tienen mucho entendimiento, según ellos, ¿verdad? Y que no son preparados. Sin embargo, cuando hablan, cuando se manifiestan, cuando predican, como la gracia de Dios, como el favor de Dios, podemos ver sanidades, podemos ver liberaciones, podemos ver gente, como Dios se manifiesta de manera tan especial. Mira, ahora mismo estaba pasando por un proceso y aún en ese proceso que tenía que ni siquiera el teléfono lo tomaba, alguien me llamó, no sabía que estaba pasando la situación y me llamó para que orara por él. Y yo oro por esa persona, aún enfermo, y le digo, no, vamos a orar. Ni siquiera le dije, mire que yo tengo, no. Y nos fajamos a orar. Al otro día me llama, pastor, yo estoy sano. Gracias por esa oración. Y cuando cerré el teléfono dije, gracias Señor, porque también yo estoy sano. Porque si tengo la capacidad para orar a un enfermo por otro enfermo y ese enfermo se sana, entonces mi enfermedad no es para muerte, mi enfermedad es por algo Dios me está enseñando, algo Dios está haciendo en mi vida que me permitió ese proceso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es ahí cuando tú te levantas con más fe, es ahí donde te levantas con más poder, es ahí donde te levantas con más gloria, es ahí donde Cristo es glorificado en tu vida como nunca. Mi hermano, es glorioso, el evangelio es lindo, el evangelio es glorioso, es maravilloso. Es el hombre que le pone tantos obstáculos, tanta barrera, el orgullo, el ego del hombre, queriendo quitarle la gloria a Dios y tomársela a ellos. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios a quien yo le sirvo. Yo no sé si el suyo es así, pero hay que se me apareció a mí hace 25 años, 26 años. Ese Dios no me ha dejado, ese Dios ha estado conmigo, ese Dios es fiel, ese Dios es mi amigo, ese Dios me habla, ese Dios me guía, ese Dios me dirige, ese Dios me enseña, ese Dios me da sabiduría, ese Dios me da fortaleza, ese Dios ha iluminado mi corazón y por eso yo puedo hablarte de estas cosas, porque yo sé que lo que te estoy hablando es porque lo he recibido del cielo, es porque lo he recibido del Espíritu de Cristo que mora en mí. Alabado Dios. Así, hermano, que tengamos el sentir de Cristo. No importa si tenemos que pasar momentos difíciles. No te aflijas. Pídele a Dios entendimiento, pídele a Dios sabiduría. Porque muchas veces nosotros nos pongamos a quejarnos y se pierde el propósito. Inmediatamente entra la queja, ahí entra el diablo. Y se pierde el propósito, se nos ciega el entendimiento, se nos ciega la sabiduría. Pero cuando nosotros sabemos y conocemos, aleluya, que Dios es un Dios fiel y que Dios es un Dios de misericordia, entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios en todo lo que nosotros emprendamos. Así que no te quejes, declara la palabra, declara lo que Dios ha dicho para ti. Lo que tú eres para Dios, eres su hijo, eres amado, eres entendido.
Y Dios espera que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo donde nosotros lo aprovechemos y vayamos a la presencia de Dios y le digamos al Señor, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser mejor. Y gracias porque lo está haciendo. Yo sé que estoy siendo mejor. Yo creo que estoy siendo mejor. Y la gloria y la honra sea para Dios, porque Dios es maravilloso. Así que vamos a orar, mi hermano. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe, que nos capacite para nosotros poder entender el plan y el propósito que Dios tiene contigo, que Dios tiene para con tu familia, que Dios tiene para con tus hijos. Ahí donde tú estás, ahí en la familia, ahí con tu, no sé si está en la sala, si está en la cama, si está ahí en la mecedora, en el mueble, pero lo que sea que esté a tu lado, yo espero que tú lo tomes de la mano hoy y tú te propongas en tu corazón que tú quieres ser mejor, que tú quieres darle lo mejor a Dios. Hay personas que dicen, oh, pastor, pero yo soy muy prosperado, gloria a Dios, porque yo he sido un hombre bendecido. Ajá, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué tú haces con esa bendición? Si tú no ofrendas, si tú no diezmas, si tú no ayudas para que a través de esa bendición tuya se pueda bendecir a otro que esté necesitado, se le pueda salvar la vida a alguien que esté enfermo, se le pueda ayudar a alguien que tenga necesidad. ¿De qué sirve esa prosperidad? ¿De qué sirve esa bendición? Dios no quiere eso. Si soy un hombre próspero, debo de contribuir con la causa de Dios. Si soy un hombre prosperado, debo de contribuir con el necesitado. Debo de diezmarle a alguien, debo de darle ofrenda a alguien para que ese alguien también se manifieste a favor de otro. Entonces no hay prosperidad. Esa no es la prosperidad de Dios. El hombre próspero de Dios es un hombre que tiende la mano. Es un hombre que mira la necesidad de otro, que vive para otro. Levanta tu mano ahí donde está y oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por los siglos de los siglos. Qué lindo eres tú, papá, que nos pasa por proceso y nos ayuda, Señor, para nosotros poder entender tu plan y tu propósito para con nuestra vida. Gracias por habernos escogido para este tiempo. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia ha sido derramada en nuestros corazones. Oh, que la familia de la tierra sean bendecidas. Señor, que este sea un tiempo de gloria, que sea un tiempo de gracia, que sea un tiempo donde la gente, Señor, te busque. Tú que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que la iglesia se levanta en fe, en gloria, en amor, en mansedumbre, con sabiduría, con gracia, Señor. Bendigo a tu familia, bendigo tu casa, bendigo tu salud. Yo bendigo todo lo que a ti te pertenece. Hoy declaro que tú eres un instrumento de justicia, que Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida. Hoy levanto tus manos desde aquí, de donde nos encontramos, Señor, que el Espíritu de gloria levante tus ánimos, levante tus manos, levante tu vida de manera especial. Glorifícate, papá, porque no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sea tuya la gloria, sea tuya la alabanza y sea tuyo el poder por los siglos de los siglos. Gracias por todo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre has tenido misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Quiero que esté atento porque vamos a estar verdaderamente pasando algunos avisos de cómo ya estamos preparándonos para realizar los primeros cultos, los primeros servicios. Y entonces vamos a tener que hacer algo porque vamos a usar 2 espacios del culto. Entonces necesitamos saber si eres tan amable y nos hace saber qué día o más bien qué hora te toca o te conviene
congregarte para que entonces nosotros podamos en 2 servicios poderle dar cobertura y así bendecir tu vida, así bendecir tu familia y que podamos como familia de Dios volver, ¿verdad?, a reunirnos juntos y poder estar juntos en la presencia del Señor. Así que esté atento, siempre conéctate, pregunta, llámanos y te vamos a tener respuesta y te vamos a tener, hay un teléfono ahí disponible para oración. Si está pasando por alguna persecución, no la pases solo, háznoslo saber, porque así la oración de justo dice que puede mucho. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga y que la gracia y el favor de Cristo reine en tu vida y en tu corazón. Muchísimas gracias, te bendigo, mi hermano. Con el fin de que puedas continuar realizando tus diezmos y ofrendas, hemos decidido mantener las oficinas de Congregación Cristiana de Cienfuegos abiertas en los horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También hemos habilitado una cuenta bancaria de Banreserva número 126000577-9. Para más información puedes comunicarte con nosotros al 809-575-7706. Sean más que bendecidos.